Mi hermana perdió todo su fondo de jubilación, pero aún así confían más en ella que en mí. Cuando su casa salió a subasta, la compré de forma anónima. En la reunión de entrega, sus caras se pusieron blancas cuando revelé la verdad sobre su misterioso comprador de $2 millones. El día que descubrí que mi hermana había perdido todo el fondo de jubilación de nuestros padres, estaba sentada en mi oficina con vistas al horizonte de Seattle. La noticia no vino de mi familia, nunca me dirían algo tan importante. En cambio, vino de Marcus, mi asesor financiero, quien había notado actividad inusual en las cuentas de inversión de mis padres. Sara, el fondo de jubilación de tus padres se ha agotado por completo, dijo Marcus, con voz grave por teléfono. Cada centavo fue transferido a una serie de inversiones de alto riesgo bajo la gestión de tu hermana. Lo han perdido todo. Apreté mi escritorio, con los nudillos poniéndose blancos. ¿Cuánto? $2.8 millones, desaparecidos en menos de 6 meses. El número me golpeó como un golpe físico. Pensé en mis padres, ambos en sus 60, a punto de jubilarse después de trabajar toda su vida, y en Madison, mi hermana mayor perfecta, la genio financiera en la que confiaban para todo. Envíame los detalles, dije, terminando la llamada. Miré la lluvia de Seattle golpeando mi ventana de la oficina, recordando cuán diferentes habían sido las cosas hace solo 15 años. En aquel entonces, yo era la decepción familiar, la hija que eligió estudiar ingeniería en lugar de finanzas, que rechazó un puesto en la empresa de mi padre para iniciar mi propia empresa de tecnología. La ingeniería es para personas que no pueden manejar negocios de verdad, había dicho Madison en una cena familiar, ganándose las risas aprobatorias de nuestros padres. Mientras tú juegas con computadoras, yo estaré gestionando carteras de millones de dólares. Cumplió su palabra sobre las carteras de millones de dólares, solo que no había mencionado que eran los ahorros de toda la vida de nuestros padres. Mi teléfono vibró, Marcus había enviado los registros financieros. Con cada página que revisaba, mi corazón se hundía más. Madison había convencido a nuestros padres de que le dieran control completo de su fondo de jubilación, prometiendo retornos que duplicarían su dinero. En cambio, lo invirtió todo en un esquema de criptomonedas que había colapsado espectacularmente. Saqué los estados financieros de mi propia empresa. Advanced Dynamics, la empresa de tecnología que había construido desde cero, ahora valía más de $300 millones. Podría ayudar fácilmente a mis padres si me dejaran. Marqué el número de mi madre, algo que rara vez hacía ya. Ella contestó al cuarto timbre, con la voz tensa con alegría forzada. Sara, esto es inesperado. Mamá, sé lo del fondo de jubilación. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con palabras tácitas. Eso no es asunto tuyo, dijo finalmente. Madison se está encargando de ello. Me mordí una risa amarga. ¿Encargándose? ¿Lo perdió todo? Hizo algunas inversiones desafortunadas, pero está trabajando para solucionarlo. Además, ¿cómo te enteraste de esto? Porque a diferencia de Madison, yo sí presto atención a los mercados financieros, mamá. Déjame ayudar. ¿Puedo? No necesitamos tu ayuda, me interrumpió bruscamente. Madison tiene un plan. Siempre se le ha dado bien el dinero, a diferencia de, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. A diferencia de ti quedó flotando en el aire entre nosotras. Mamá, me tengo que ir. Por favor, no le menciones esto a nadie. Madison dice que puede recuperar los fondos si le damos tiempo. La línea se cortó. Me recosté en mi silla, recordando todas las veces que habían elegido a Madison por encima de mí. Cuando me aceptaron en el MIT con una beca completa, se saltaron mi ceremonia de aceptación para asistir a la pequeña cena de premios bancarios de Madison. Cuando lancé mi empresa, la descartaron como una pequeña startup mona. Mientras tanto, se jactaban de cada ascenso de Madison, cada bono, cada logro menor. Ahora ella había perdido todo su futuro, y aún así confiaban más en ella que en mí. La puerta de mi oficina se abrió y Lisa, mi asistente ejecutiva, entró con preocupación grabada en su rostro. ¿Todo bien? Oí voces elevadas. Negué con la cabeza. Mi hermana perdió el fondo de jubilación de mis padres. ¿Todo? Lisa hizo una mueca. Ella había estado conmigo desde los primeros días de Advanced Dynamics y conocía bien la historia de mi familia.
Déjame adivinar, ¿todavía piensan que ella puede arreglarlo? Por supuesto que sí. Ella es Madison. Ella no puede hacer nada mal. Lisa se sentó frente a mí. ¿Qué vas a hacer? Me giré hacia mi computadora, sacando registros de propiedad. La casa de mis padres, la casa de mi infancia, estaba libre de hipoteca y valía alrededor de 1.2 millones de dólares. Si la vendieran, al menos podrían tener algo para la jubilación. Nunca la venderán, dijo Lisa, leyendo mis pensamientos. Esa casa es el orgullo y la alegría de tu padre. Puede que no tengan otra opción. Abrí otra ventana, accediendo a los registros de impuestos sobre la propiedad de mis padres. No han pagado los impuestos sobre la propiedad en 3 meses. Van a perder la casa de todos modos. Hice algunos cálculos rápidos. Con sus ahorros agotados y los ingresos reducidos de mi padre, recientemente había reducido su trabajo a tiempo parcial en preparación para la jubilación, no podían pagar las crecientes facturas de impuestos. La casa iría a subasta en meses. La voy a comprar, dije de repente. De forma anónima, a través de una de nuestras empresas fantasma. Nunca sabrán que soy yo. Lisa levantó una ceja. ¿Y luego qué? Entonces les dejaré quedarse allí, pagaré los impuestos, mantendré la propiedad. Podrán vivir su jubilación en paz, mientras Madison se lleva el crédito por salvarlos de nuevo. Sonreí, pero no había humor en ella. Probablemente. Pero al menos estarán bien. Mientras comenzaba a hacer arreglos, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Madison: mantente fuera de esto, hermanita. Sé que has estado haciendo preguntas. Esto es asunto de familia, y tú apenas eres familia ya. Miré fijamente el mensaje, sintiendo ese dolor familiar de exclusión. Luego enderecé los hombros y comencé a escribir correos electrónicos a mis abogados. Madison podría ser la hija predilecta, pero yo tenía algo mejor que su aprobación. Tenía los medios para ayudarlos de verdad, incluso si nunca supieran que era yo. Pasaron 3 meses en una vorágine de preparativos legales y maniobras cuidadosas a través de canales discretos. Seguí la espiral financiera de mis padres. Madison seguía haciendo promesas, cada una más grandiosa que la anterior. He encontrado nuevos inversores, les decía. Solo 2 semanas más. Pero las semanas se convirtieron en meses, y sus ahorros seguían desaparecidos. El aviso de subasta llegó un martes lluvioso por la mañana. No lo recibí directamente, por supuesto, pero mi abogado me reenvió una copia. La residencia de la familia Morrison, todos los 4,200 pies cuadrados de la casa de mi infancia, se venderían al mejor postor en exactamente 1 mes. Estaba en una reunión de la junta directiva cuando mi madre finalmente llamó. Sara, su voz vaciló, nada que ver con su tono seguro habitual. ¿Estás ocupada? Salí de la sala de conferencias, indicándoles a mis ejecutivos que continuaran sin mí. ¿Qué pasa? Una pausa, luego una respiración temblorosa. La casa, vamos a perder la casa. Madison lo intentó todo, pero se interrumpió y oí sollozos ahogados. Mamá, ¿puedo ayudar? Déjame. No, me interrumpió, volviendo el acero a su voz. No es por eso que llamo. Madison dice que podría tener una solución, pero necesitamos un pequeño préstamo, solo $50,000, para salir del paso hasta que su nueva inversión dé sus frutos. Cerré los ojos, reprimiendo la frustración. Incluso ahora, estaban recurriendo a los esquemas de Madison en lugar de aceptar mi ayuda directamente. Mamá, sus inversiones no son reales. Te está mintiendo. ¿Cómo te atreves? La voz de mi madre se volvió aguda. Tu hermana está intentando salvar nuestra casa, mientras que tú no has hecho nada más que criticar. Si no vas a ayudar con un préstamo, no sé por qué me molesto en llamar. La línea se cortó. Me quedé de pie en el pasillo, mi reflejo en la ventana mostrando a una mujer que apenas reconocía. Se había ido la hija menor insegura que descartaban. En su lugar estaba la CEO de una importante empresa de tecnología, alguien que había construido algo real mientras Madison construía castillos en el aire. Esa noche, me reuní con James Chen, mi abogado de mayor confianza, en mi oficina en casa. Todo está listo, dijo, extendiendo papeles sobre mi escritorio. Geraisen Ventures LLC está oficialmente registrada.
No se puede rastrear ninguna conexión contigo o con Advanced Dynamics. Horizon Ventures era mi empresa fantasma, creada específicamente para comprar la casa de mis padres. En el papel, era propiedad de una serie de otras empresas fantasma que llevaban a un callejón sin salida en las Islas Caimán. La subasta es en 4 semanas, continuó James. Dado el mercado y la naturaleza en dificultades de la venta, esperamos que la puja comience en torno a los $800,000. Asentí, sacando mi propia investigación. Habrá otros postores. Ese vecindario es una zona privilegiada ahora. Estamos preparados para llegar hasta los $2 millones si es necesario, aunque eso está muy por encima del valor de mercado. No me importa el valor de mercado. Me importa asegurarme de que tengan un hogar. Las siguientes semanas fueron tensas. Madison hizo intentos cada vez más desesperados por recaudar dinero, incluso tratando de convencer a nuestros padres de que pidieran préstamos con altos intereses de prestamistas dudosos. Bloqueé esos intentos a través de cuidadosas maniobras entre bastidores, sabiendo que llevarían a un desastre financiero aún mayor. El día antes de la subasta, recibí una visita inesperada en mi oficina. Mi padre estaba de pie en la recepción, pareciendo más viejo y cansado de lo que jamás lo había visto. Sara dijo en voz baja, ¿tienes un minuto? Lo llevé a mi oficina, notando cómo sus ojos se ensanchaban ante la vista, los muebles caros, los claros signos de éxito que nunca había reconocido. Bonito lugar, dijo, acomodándose en una silla. ¿Te ha ido bien? ¿Qué necesitas, papá? Se estremeció ante mi tono directo. Madison dice que has estado interfiriendo con sus intentos de ayudarnos, bloqueando préstamos, ahuyentando a los inversores. ¿Por qué le harías eso a tu propia familia? Lo miré incrédula. Esos no eran inversores, papá. Eran prestamistas depredadores que habrían tomado lo poco que les queda. Madison sabe lo que está haciendo. Siempre se le ha dado bien el dinero. Perdió todo su fondo de jubilación, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Cada centavo que ahorraron, desaparecido en estafas de criptomonedas y esquemas de inversión falsos, cuando la verán por lo que es. Mi padre se levantó, con el rostro enrojecido. No sé por qué esperábamos que lo entendieras. Siempre has estado celosa del talento financiero de tu hermana. Bueno, no necesitamos tu ayuda ni tu aprobación. Madison encontrará algo. Siempre lo hace. Salió furioso, dejándome sola en mi oficina. Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana, viéndolo subir a su coche de lujo, probablemente el último vestigio de su vida cómoda y que pronto sería embargado también. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un sencillo traje pantalón negro, nada que ver con mi ropa de oficina de diseñador habitual. Me puse un maquillaje mínimo, me recogí el pelo con severidad y me puse unas gafas que no necesitaba. La mujer en el espejo no se parecía en nada a Sarah Morrison, CEO de Advanced Dynamics. La subasta se celebró en una pequeña sala del Palacio de Justicia del Condado. Me senté en la parte de atrás, con un sencillo sobre de Manila conteniendo la documentación de Horizon Ventures en mi regazo. Mis padres se sentaron en la primera fila, con Madison a su lado, susurrando lo que parecían ser garantías. Ella estaba vestida de forma cara como siempre, manteniendo las apariencias incluso cuando todo se desmoronaba. Siguiente artículo, anunció el subastador, propiedad en 1447 Maple Grove Road, puja inicial $800,000. Unas cuantas manos se levantaron, promotores inmobiliarios en su mayoría, a juzgar por sus trajes elegantes y expresiones calculadoras. El precio subió constantemente, $900,000, $950,000, $1 millón. Madison seguía mirando a su alrededor frenéticamente. Me preguntaba qué rescate de última hora les había prometido a nuestros padres. $1.2 millones, gritó un promotor en la parte delantera. Los hombros de mi madre comenzaron a temblar. Mi padre la abrazó, con el rostro ceniciento. 1.500.000, dije claramente, levantando la mano. Los otros postores se giraron para mirarme, a esta mujer sencilla en la última fila. 1.6, replicó el promotor. 1.8, respondí inmediatamente. La sala se quedó en silencio. El promotor frunció el ceño, consultando con su colega. $1.9 millones, dijo finalmente.
No dudé. 2 millones. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el subastador pareció sorprendido. Esto estaba muy por encima del valor de mercado. 2 millones a la una, a las 2, Madison saltó de repente. Esperen, tengo inversores al teléfono ahora mismo. Solo necesitan 10 minutos más. Vendido. El mazo del subastador cayó con firmeza. A Geraisen Ventures LLC. Observé los rostros de mi familia mientras caminaba hacia el frente para completar el papeleo. Ninguno de ellos me dedicó una segunda mirada. Yo era solo otra compradora anónima que les quitaba su casa. Madison seguía discutiendo con el subastador, agitando su teléfono inútilmente. Mientras firmaba los documentos finales, oí los suaves sollozos de mi madre. Pronto recibirían un aviso de Geraisen Ventures, ofreciéndoles un contrato de arrendamiento de por vida a una tarifa nominal. Nunca sabrían que su misteriosa benefactora era la hija que descartaron durante tanto tiempo. O eso creía yo. Debería haber sabido que Madison no dejaría que terminara ahí. Mi hermana siempre había sido implacable cuando su orgullo estaba en juego, y perder la casa de nuestros padres había herido profundamente ese orgullo. Una semana después de la subasta, mientras estaba sentada en mi oficina revisando los informes trimestrales, Lisa entró corriendo sin llamar. Tu hermana está aquí, dijo, sin aliento. Con tus padres. Antes de que pudiera terminar, Madison irrumpió por la puerta, con nuestros padres siguiéndola. En su mano, apretaba un montón de papeles. Lo sabía, gruñó, arrojando los papeles sobre mi escritorio. Geraisen Ventures, pensaste que no lo descubriría. Permanecí sentada, manteniendo mi expresión neutral. Hola, Madison. Mamá, papá, esto es inesperado. Mi madre dio un paso adelante, con los ojos recorriendo mi oficina. Sara, ¿de qué está hablando tu hermana? Madison se rió con sorna. Nuestra hermanita de aquí es la misteriosa compradora, compró nuestra casa familiar solo para humillarnos. Finalmente me levanté, enderezando papeles en mi escritorio con calma deliberada. ¿Y cómo exactamente llegaste a esa conclusión? Rastreé la propiedad, dijo Madison triunfalmente, a través de todas tus empresas fantasma. Llevó tiempo, pero encontré la conexión con Advanced Dynamics. Levanté una ceja. ¿Me la muestras? Su confianza vaciló ligeramente. El rastro de propiedad que había creado era a prueba de balas. No podría haberlo rastreado. Estaba mintiendo, esperando que revelara algo. No importa cómo lo sé, retrocedió. Lo que importa es que estás intentando dejarnos sin hogar. En realidad recogí el montón de papeles que había arrojado. Según este contrato de arrendamiento de Geraisen Ventures, se les ofrece una residencia de por vida por $100 al mes. Difícilmente sin hogar. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro rojo. Así que admites que compraste nuestra casa. Sostuve su mirada firmemente. ¿Importaría si lo hice? Ya han decidido que soy la villana aquí. Porque lo eres, gritó Madison. Yo estaba manejando las cosas, tenía inversores en fila. No has tenido nada, la interrumpí, con la voz aguda. Ni inversores, ni planes, nada más que más mentiras para encubrir lo que hiciste. ¿Perdiste su fondo de jubilación, Madison, cada centavo que ahorraron? Mi madre jadeó. Sara, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Ella ha estado trabajando incansablemente. Lo ha hecho. Me giré hacia mi computadora, sacando documentos en mis monitores duales. ¿Echamos un vistazo a exactamente lo que ha estado haciendo? Con unas pocas pulsaciones de teclas, mostré el rastro de su fondo de jubilación perdido, las transferencias, las inversiones fallidas, las estafas de criptomonedas. Aquí es donde movió el primer millón, a BitConnect, señalé la pantalla, un esquema Ponzi que colapsó 2 meses después. Y aquí hay otro $500,000 en un proyecto NFT falso. El resto fue a varios programas de inversión de alto rendimiento. Todas estafas. Mis padres miraron fijamente las pantallas, con los rostros perdiendo color. Eso no es, Madison tartamudeó. No es verdad. Saqué más documentos.
Aquí están tus correos electrónicos a los estafadores, tus mensajes desesperados cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, debo continuar. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración temblorosa de mi madre. ¿Por qué estás haciendo esto, Madison?, susurró, su fachada cuidadosamente construida resquebrajándose. Porque alguien tiene que decir la verdad, dije en voz baja. Alguien tiene que limpiar tu desastre. Mi padre encontró su voz. Sí, si compraste la casa, ¿por qué no simplemente nos lo dijiste? Me reí, pero no había humor en ella. ¿Habrían aceptado mi ayuda? Se pasaron toda mi vida creyendo que Madison era la genio financiera mientras que yo solo estaba, jugando con computadoras. Incluso después de construir esta empresa, incluso después de todo lo que logré, todavía confiaban más en ella. Eso no es verdad, protestó mi madre débilmente. De verdad. Me giré hacia ella. Cuando llamé para ofrecer ayuda, ¿qué dijiste? Que Madison tenía un plan. Madison arreglaría todo, Madison, Madison, Madison. Me levanté, caminando hacia la ventana. El horizonte de Seattle se extendía ante nosotras, un testimonio de lo que había construido mientras ellos no estaban mirando. ¿Saben cuánto vale Advanced Dynamics ahora? Más de 300 millones. Podría haber reemplazado su fondo de jubilación 10 veces, pero nunca me lo pidieron. Nunca se preguntaron cómo me iba. Madison dio un paso adelante, su voz tomando un tono adulador que conocía demasiado bien. Bueno, te lo estamos pidiendo ahora, Sara. Si tienes ese tipo de dinero, seguramente puedes. No, la palabra cortó el aire como un cuchillo. Compré la casa porque no podía soportar ver a nuestros padres sin hogar. Tendrán un lugar donde vivir con un alquiler razonable que puedan pagar con la seguridad social. Pero no te voy a dar dinero para que lo juegues, Madison. Madison, somos familia, suplicó ella. ¿Familia? Me giré para enfrentarlos. La familia confía entre sí. La familia cree en sí misma. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes creyó en mí? El silencio respondió a mi pregunta. El contrato de arrendamiento es justo, continué. La casa será mantenida, los impuestos pagados, los servicios públicos cubiertos. Pero hay condiciones. Saqué un documento de mi escritorio. Madison no puede vivir allí. No puede gestionar ningún aspecto de las finanzas de nuestros padres. Y si intenta algún esquema de inversión más, el contrato de arrendamiento se rescindirá inmediatamente. No puedes hacer esto, protestó Madison. Puedo, y lo estoy haciendo. Le entregué el documento a mi padre. Esas son las condiciones. Tómenlas o déjenlas. Mi padre leyó los papeles, con las manos temblando ligeramente. Mi madre miró por encima de su hombro, con el rostro enmascarado de emociones contradictorias. También he contratado a un asesor financiero, añadí, uno legítimo, que les ayudará a presupuestar sus ingresos de la seguridad social y la pensión. Podrán vivir cómodamente, aunque modestamente. Madison hizo un último intento. Mamá, papá, no pueden estar considerando esto en serio, está intentando controlarlos. Mi madre la miró, realmente la miró, tal vez por primera vez. No, Madison. Tú hiciste eso. Dejamos que lo hicieras. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Sara, nosotros no. Lo dije suavemente, no quiero disculpas. Solo quiero que estén bien. Mi padre firmó el contrato de arrendamiento con mano temblorosa. Madison salió furiosa, sus tacones resonando con rabia en el suelo de madera dura. Cuando mis padres se preparaban para irse, mi padre se detuvo en la puerta. Tu empresa. 300 millones de dólares. Asentí. Y todo este tiempo, nunca. No, dije. Nunca lo hicieron. Después de que se fueron, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, viendo la puesta de sol sobre Seattle. Lisa me trajo un café y se sentó en silencio a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Pensé en los años de desprecio, de ser la decepción familiar. Pensé en los esquemas de Madison y en la fe ciega de mis padres en ella. Pensé en el momento en que finalmente vieron la verdad. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, bebiendo mi café.
Todo lo que siempre quise fue que creyeran en mí. Ahora lo hacen, pero ya no importa. Dejé de necesitar su aprobación en algún momento del camino. Lisa sonrió. Eso se llama crecer. Tal vez me giré de nuevo hacia mi computadora, sacando informes de proyectos. O tal vez sea solo aprender a creer en ti misma cuando nadie más lo hace. Pasaron los meses. Mis padres se adaptaron a su nueva vida, viviendo modestamente pero con seguridad en su hogar. Madison se mudó a Los Ángeles, persiguiendo nuevos esquemas que ya no amenazaban el futuro de nuestros padres, y yo continué construyendo mi empresa, expandiéndome a nuevos mercados, logrando cosas por las que una vez habría anhelado desesperadamente su reconocimiento. Pero ya no necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor. Me había demostrado a mí misma que tenía razón. La decepción familiar se había convertido en la salvadora de la familia, incluso si nunca lo vieran exactamente de esa manera. A veces, el éxito es su propia venganza.